Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo reaccionaríamos si nos enteráramos que nos quedan solo 3 días de vida? ¿O si tuviéramos la oportunidad de saber que dentro de 7 años vendrá una terrible crisis económica y alimenticia en todo el país? ¿Cómo sería nuestra reacción? ¿Qué provisiones haríamos? ¿Qué decisiones tomaríamos en ese momento crucial? Hoy vamos a analizar el capítulo 41 de Génesis, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y recuerda, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, pero lo más importante de todo, comparte estos mensajes con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El capítulo 41 de Génesis nos presenta a nosotros que al cabo de 2 años, es decir, después que el copero salió de la cárcel, Faraón tuvo un sueño y le pareció que estaba junto al Nilo y que del Nilo subían 7 vacas hermosas, muy gordas, que se pusieron a pacer en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ella del Nilo, feas, enjutas, que se acercaron a las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas feas y enjutas devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y el faraón despertó de este sueño, pero se quedó dormido. El versículo 5 dice que tuvo un segundo sueño y vio 7 espigas llenas, hermosas, que crecían en una misma caña. Después salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas, y despertó el faraón y vio que había sido un sueño. A la mañana siguiente, su espíritu estaba agitado y mandó a llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Les contó sus sueños, pero no hubo quien los interpretara. Y aquí el faraón tiene un grande problema, porque él considera que el sueño es importante. Primero, el Nilo era considerado un regalo de los dioses. La fortaleza de la fertilidad de Egipto dependía del Nilo. Algunos consideraban incluso que el Nilo formaba parte de las divinidades egipcias. Lo cierto es que el faraón consideró que su sueño era sumamente importante. Y el hecho de que se repitiese el sueño con elementos diferentes indicaba que algo significaba y necesitaba conocerlo. Por eso llama a los que él consideraba los sabios, los magos, los que tenían el poder de la adivinación, los que decían tener la sabiduría de los dioses para descifrar aquellas cosas que parecían difíciles de conocer. La decepción del faraón fue que nadie podía descifrar su sueño, nadie podía entender su significado. El versículo lo deja en claro, no hubo quien los interpretara. Hay cosas que nosotros no podemos controlar en este mundo, hay limitantes para nosotros y hay algo que nosotros no podemos conocer a cabalidad y es el futuro. Tú no sabes lo que va a suceder mañana. Nadie conoce cómo será el día de su muerte. Podemos morir en cualquier momento. El hecho de que José le dijese al copero que en 3 días saldría libre, pero el panadero en 3 días moriría, tuvo que haber impresionado por un momento el corazón de estos 2 hombres. Yo no sé la actitud y las decisiones que tomó el panadero en esos 3 últimos días de vida, y ni siquiera sé si en realidad él aceptó ese mensaje como una verdad. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo lleno de mentiras. Hay personas que son capaces de decirte que conocen el futuro y que conocen las razones por el cual hay tantas dificultades a nuestro alrededor, por qué fracasamos y por qué obtenemos el éxito. Pero todos estos adivinos, agoreros o simplemente personas que se dedican a tratar de motivarnos a nosotros a confiar en ellos, se sienten impotentes ante las adversidades del mundo. ¿Quién podía haber pensado que en el año 2019 y 2020 el mundo tendría que experimentar una pandemia mundial? ¿Quién pudo haber predicho que estaríamos encerrados por tanto tiempo? Nadie lo sabía. Después que sucedió el acontecimiento, empezaron personas a decir cuáles eran las causas y hasta dónde llegaríamos con esta circunstancia, pero muchos se han equivocado. Y el faraón confió en sus magos, confió en sus astrónomos, confió en sus sabios,
pero ellos sencillamente estaban impotentes ante la solicitud del faraón por el sueño que había tenido. Y el faraón se sintió frustrado, como nos hemos sentido muchos de nosotros cuando hemos puesto nuestra confianza en alguien o en algo y las cosas no se dan como nosotros esperábamos. ¿Te has sentido tú decepcionado o decepcionada? ¿Te has sentido desilusionado por algo que ha sucedido a tu alrededor? ¿Has puesto tu confianza en algo o en alguien y sencillamente las cosas no eran como tú las estabas esperando? Pues el faraón esperaba que aquellas personas que eran sustentadas por él todos los días, que decían tener la sabiduría de los dioses, le ayudaran, pero no fue así. Dice el versículo 9. Entonces el jefe de los coperos dijo a Faraón: ahora me acuerdo de mis faltas. Sí, 2 años después se acordó el copero, viendo la impotencia de los sabios, decidió arriesgarse y hablar con el faraón porque el faraón realmente estaba preocupado. Este hombre realmente tendría que estar bastante preocupado por lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, mucho más preocupado por la impotencia de aquellos que decían ser sus sabios. Dice el versículo 10 que el copero empezó a contarle que cuando el faraón se enojó con sus siervos, dice él: nos echaste en la prisión del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Yo y él tuvimos un sueño la misma noche, cada sueño con su propio significado. Y allí en la cárcel con nosotros había un joven hebreo, sirviente del capitán de la guardia. Se lo contamos y él interpretó el sueño a cada uno, tal como lo declaró. Así sucedió. Yo volví a mi puesto y el otro fue colgado. Ahora imagínense la humillación de Faraón al escuchar que un hebreo podía tener más poder que sus propios sabios. En el comentario de Patriarcas y Profetas encontramos la siguiente declaración: fue humillante para el faraón tener que dejar a los magos y sabios de su reino para consultar a un esclavo extranjero, pero estaba listo para aceptar el servicio del más ínfimo con tal que su mente atormentada pudiera encontrar alivio. Enseguida se hizo venir a José. Imagínense que este hombre estaba tan desesperado que prefirió aceptar la humillación de consultar a un hebreo porque estaba realmente preocupado. Cuando tú y yo tenemos una preocupación, nos damos cuenta que hay cosas que son importantes, prioritarias, y otras que son menos importantes. Lo más importante para nosotros tiene que ser nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, nuestra salud. Lo más importante no es lo material. Puedes tener una casa, perderla, puedes tener un carro, perderla, puedes tener un trabajo, perderlo, pero eso se recupera más adelante. Que te lo digo yo con experiencia. Los que hemos tenido que irnos de nuestro país para ir a vivir en otro lugar y empezar de cero por el bienestar de nuestra familia y por nuestra vida espiritual, hoy podemos decir con propiedad que el Señor no nos ha abandonado. En el caso del faraón, él prefirió doblegar su orgullo con el deseo de conocer lo que su sueño significaba, al punto de aceptar que un hebreo viniese a darle un consejo y una orientación. A veces Dios permite también que nosotros bajemos hasta lo más profundo para que entendamos que somos impotentes y que ni el dinero ni la capacidad humana puede a nosotros darnos la dicha plena y la seguridad en medio de la adversidad. Solamente a través de Dios podemos encontrar seguridad. Necesitamos depender de Él todos los días. El versículo 14 dice que entonces Faraón envió a llamar a José, lo sacaron corriendo de la cárcel, le cortaron el cabello, mudaron sus vestidos y fue ante Faraón, y Faraón le dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero escuché que tú oyes sueños y los interpretas. Yo escuché, yo quiero saber si eso es verdad. Necesito saber que eso es verdad, que tú tienes el poder para interpretar los sueños. Pero la respuesta de José es una respuesta de humildad, una respuesta de dependencia divina. Dice el versículo 16, José respondió a Faraón: no está en mí. Dios será el que responda a Faraón.
Y algo interesante que nosotros debemos comprender en este capítulo que estamos estudiando es cómo funciona el don profético. Aquí claramente José dio la demostración de que en él no había un poder especial. El don profético no era innato en José. Según las enseñanzas del apóstol Pedro en sus cartas, específicamente en la segunda carta en el capítulo 1, versículos 20-21, este siervo del Señor nos aclara que ante todo ninguna profecía de la Escritura vino por interpretación privada del mismo profeta, porque ninguna profecía vino jamás por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. En otras palabras, José no tenía ningún poder especial en sí. Todo lo que José hacía y decía lo expresaba porque el Espíritu Santo estaba obrando en él. Después de esos 2 años de estar en la cárcel, yo estoy seguro que José continuó perseverando y confiando en el Señor. Y Dios comenzó a revelarle cosas. Así como Dios puede revelarnos a nosotros a través de su palabra, Dios nos revela su voluntad y por sorprendente que parezca, Dios también nos revela el futuro. Por eso nos ha dejado las revelaciones apocalípticas, por eso nos ha dejado el mensaje de los profetas. Ninguna profecía viene por interpretación privada del mismo profeta, sino que los santos hombres de Dios hablan movidos por el Espíritu Santo. Y tú y yo hoy tenemos la revelación. El don profético nos muestra la voluntad del Señor para nuestro beneficio, para que el hombre de Dios pueda alcanzar la salvación a través de Cristo, para que pueda su vida ser transformada. La Biblia nos presenta lo necesario para la salvación. Hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no revela. Deuteronomios 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Por lo tanto, Dios tiene secretos. Dios revela sus secretos según su voluntad en su tiempo a sus siervos los profetas. En otras palabras, podemos decir con seguridad que José era un profeta del Señor que él había preparado a lo largo de todos estos años. Dios preparó a su profeta, Dios le dio revelación a su profeta y José estaba listo para entrevistarse con el faraón y darle un mensaje divino. Yo tengo la seguridad de que Dios ya había mostrado a José la interpretación de este sueño, como lo hizo con Daniel en el capítulo 2 de su libro profético con respecto al sueño de Nabucodonosor. Por eso José dice, no está en mí. El don profético funciona así. Dios revela según su voluntad. ¿Por qué José no sabía que sus hermanos lo iban a vender como un esclavo a los madianitas y que llegaría y sería el siervo de Potifar? Eso no lo sabía José. José no sabía que la esposa de Potifar lo iba a tentar de la manera como lo hizo. Hay cosas que Dios revela y hay cosas que Dios no revela. Dios hoy nos revela a través de su palabra que Cristo está cumpliendo un ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, que Cristo vendrá en cualquier momento, saldrá del santuario y los muertos en Cristo, cuando Él venga en las nubes de los cielos, resucitarán primero y nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Eso está revelado, pero hay cosas que todavía el Señor no ha revelado, pero las revelará en su tiempo según su voluntad. José dijo, no está en mí, será Dios el que responda al faraón, y el faraón le dijo el sueño que había tenido, los 2 sueños que habían tenido, y la respuesta de José se ve a partir del versículo 25. Entonces José respondió a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años. ¿Cómo sabía José que las 7 vacas representaban 7 años? Porque recordemos que en el sueño del copero y el panadero, las 3 canastillas de pan y los 3 racimos de uva representaban 3 días. La diferencia entre día y años tuvo que haber sido revelado directamente por el Espíritu Santo a José. Yo creo que el Señor tuvo que haber hablado con José antes. El libro de Amós nos dice que no hace nada el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Y aunque el capítulo 41 de Génesis no lo muestra en detalle, Dios tuvo que haberse comunicado con José a través de un sueño, una visión
o las maneras como Dios tiene de revelarse. En la carta a los Hebreos encontramos que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, y hoy estamos llegando a la conclusión de que José también era un profeta y dijo: mira, Faraón, las 7 vacas gordas son 7 años de abundancia, las 7 vacas flacas son 7 años de escasez y de hambre. Las 7 espigas representan también años. Las espigas gruesas representan 7 años de abundancia y las 7 espigas menudas son 7 años de hambre y de escasez. Y el versículo 31 dice: y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, que será gravísima. Dios ha revelado que vendrán 7 años de abundancia y después vendrán 7 años de escasez. La repetición, dice el versículo 32, la repetición del sueño significa que esto es seguro de parte de Dios y Él apresurará a su ejecución. De hecho, este capítulo 41 nos da a nosotros principios de interpretación profética. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el libro de Daniel y en los libros de otros profetas veremos cómo Dios repite el mismo mensaje de manera diferente para ampliar el contexto de las cosas que están por suceder. Por eso José le dice a Faraón: la repetición del sueño significa que esto es seguro de parte de Dios y Él apresurará su ejecución. Por lo tanto, yo te aconsejo: provee ahora, Faraón, un varón prudente y sabio que ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y exija 1/5 de la producción de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, alleguen el trigo y guárdenlo bajo el control del Faraón para mantenimiento de las ciudades, y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que han de venir sobre Egipto, y el país no perecerá de hambre. En otras palabras, lo que José le está diciendo es no solamente lo que el sueño significa, sino que también le está dando la solución al problema que vendrá. Que aprovechen los 7 años de abundancia, que no derrochen, que aprovechen el tiempo que Dios le ha dado, y además de eso, que hagan provisión para los momentos críticos que han de venir. Y eso es precisamente lo que Dios hace con nosotros el día de hoy. El Señor nos advierte que vendrán peligros inminentes a este mundo, que debemos aprovechar bien el tiempo porque vendrán momentos terribles, y ahora es cuando nosotros debemos hacer provisión para la crisis que ha de venir. Y no estoy hablando de una crisis monetaria, alimenticia o social, estoy hablando de una crisis espiritual. Porque en el tiempo final tendremos que tomar una decisión de parte de quién estamos. El faraón escuchó este mensaje de José y ahora le tocaba tomar una decisión. Faraón pudo haber dicho: eso es mentira, eso no va a pasar. ¿Cómo es posible que yo esté escuchando aquí un hebreo que está en la cárcel? Mis sabios no saben nada y este sí sabe. Pero el faraón quedó convencido porque José no se ensalzó a sí mismo, sino que puso por encima de todas las cosas a Dios, sabiendo José que para todo Egipto el faraón era Dios en la tierra. Así que él pudo haberse congraciado con el faraón, pero no lo hizo. Y esto le demostró a Faraón que José no mentiría para salvar su vida. Y eso era una demostración de que su mensaje era verdad. Hoy en día nosotros a veces vendemos nuestros principios, vendemos muchas veces nuestras convicciones con tal de no perder un trabajo o de congraciarnos con alguien que consideramos que tiene un poder circunstancial, porque el poder en realidad viene de Dios. Dice el versículo 37 que el consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo a sus siervos: ¿hallaremos a otro hombre como este que tiene el poder del Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú estarás a cargo de mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi país, solo yo estaré como mayor sobre ti en el trono. Y agregó Faraón a José: ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir con lino finísimo y puso un collar de oro sobre su cuello. Y fíjense ustedes que aquí José empieza a usar prendas. Este versículo
nos hace entender a nosotros que las prendas no eran simplemente adornos, sino que eran elementos funcionales dentro del gobierno. Ya habíamos visto en capítulos anteriores que Judá utilizaba un anillo. El anillo se utilizaba para sellar documentación, para sellar negocios, para concretar alguna responsabilidad, porque el anillo era el símbolo de un liderazgo o de una responsabilidad. Aquí vemos que el faraón se quita su anillo de faraón, se lo pone a José dándole una autoridad. No era una prenda, no era un adorno simplemente para embellecer el cuerpo o para lucirlo, sino para ejercer una función. Igualmente el collar. Lamentablemente hoy en día las personas usan prendas de adornos que no tienen ningún tipo de significado, cuando en realidad la Biblia enseña que estas prendas tenían una funcionalidad. Entonces dice el versículo 43 que el faraón lo hizo subir en su segundo carro y pregonar que todos doblaran sus rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo faraón a José: yo soy faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en todo Egipto. Y faraón llamó a José Sabnap Paneah, que significa revelador del oculto, y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y José recorrió toda la tierra de Egipto. Versículo 46 dice que José tenía 30 años de edad cuando fue presentado ante el faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. 30 años tenía José cuando se presentó ante faraón. 17 años tenía cuando fue vendido como esclavo. 13 años transcurrieron, 13 años de paciencia, de fidelidad, de confianza en el Señor, en el cual Dios lo preparó para que cumpliese una función, una misión. Tú y yo también hemos sido llamados por el Señor para cumplir una gran obra, pero tenemos que ser pacientes, perseverantes y fieles en toda circunstancia. El libro Patriarcas y Profetas, en referencia a lo que estamos estudiando el día de hoy, nos presenta que pocos se dan cuenta de la influencia de las cosas pequeñas de la vida en el desarrollo del carácter. Ninguna tarea que debamos cumplir es realmente pequeña. Las variadas circunstancias que afrontamos día tras día están concebidas para probar nuestra fidelidad y han de capacitarnos para mayores responsabilidades. Adhiriéndose a los principios rectos en las transacciones ordinarias de la vida, la mente se acostumbra a mantener las demandas del deber por encima del placer y las inclinaciones propias. Las mentes disciplinadas, en esta forma, no vacilan entre el bien y el mal, como la caña que tiembla y es movida por el viento. Son fieles al deber, porque han desarrollado hábitos de lealtad y de veracidad. Mediante la fidelidad, en lo mínimo, adquieren fuerza para ser fieles en asuntos mayores. Un carácter recto es de mucho valor que el oro de Ofir. Sin él nadie puede llegar a un cargo honorable. Pero el carácter no se hereda, no se puede comprar. La excelencia moral y las buenas cualidades mentales no son el resultado de la casualidad. Los dones más preciosos carecen de valor, a menos que sean aprovechados. La formación de un carácter noble es la obra de toda una vida y debe ser el resultado de un aplicado y perseverante esfuerzo. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. ¿Cómo termina el capítulo 41 de Génesis? Termina diciendo que José, como fiel administrador desde las cosas pequeñas, ahora con esta grande responsabilidad, almacenó durante 7 años comida. Y una vez que terminaron los 7 años de abundancia y comenzaron los 7 años de escasez, en Egipto no se sentía el hambre, sino alrededor de muchos lugares se sentía la hambruna, pero José proveía para otros lugares porque la gente venía a comprar. José tuvo 2 hijos. Uno, el mayor, se llamó Manasés. Manasés significa olvido. José dijo: Dios me ha hecho olvidar el sufrimiento del pasado. Y Efraín significa fructífero, porque dijo: Dios me ha prosperado. En realidad Dios siempre lo prosperó, Dios siempre estuvo con él, y José se convirtió en una bendición
para toda la tierra de Egipto y para todas las poblaciones que estaban a su alrededor. Y había algo que José no sabía, que iba a tener un encuentro familiar muy pronto. Pero eso lo vamos a estudiar en nuestro próximo capítulo. Bueno, no me quiero despedir sin antes leer los comentarios del video anterior. Daini Muñoz Madera me escribe: buenos días mis hermanos en Cristo, bendiciones, gracias pastor por las explicaciones, muy interesante, bendiciones, saludos desde Barranquilla, Colombia, eres la primera colombiana que me escribe, a pesar de que yo también estoy aquí en Colombia. Milian Quispe Vargas dice: gracias pastor, con ansias espero cada día poder seguir estudiando la Biblia con usted y mis hermanos. No había estudiado la Biblia así antes. Oro para que el Señor nos permita estudiar cada día hasta Apocalipsis 22. Bendiciones, pastor. Bueno, gracias a ti y eso yo también lo espero, solo que como no conozco lo que va a suceder el día de mañana, pues vamos a ir día por día en cada capítulo. Ojalá Dios nos permita tener la oportunidad de terminar toda la Biblia. Raquel Vega dice: gracias pastor por su explicación, que nuestro Dios lo bendiga, bendiciendo cada día desde Chile. Mi agradecimiento. Rubicela Roques: gracias pastor por lo que explica al inicio de cada capítulo. Y le pido que ore por mi sobrino David López Roque, que está preso en Reynosa, está preso, así como José estaba preso. Tú tienes la oportunidad, Rubicela, de decirle a tu sobrino que recuerde que José también estuvo preso, pero allí el Señor también estaba con él. Nel Ali Rodríguez dice: hola, buen día hermano, hoy aprendí más sobre el cumpleaños y lo que representa, pero quiero decirte, Nel, que el tema del cumpleaños es mucho más profundo, solo que aquí el tiempo no nos da. Esperamos tener un video solo para hablar de esta temática. Milton Camacho: pastor, gracias por su explicación, porque nos llena de mucha fe en los momentos de tristeza. Que Dios lo siga bendiciendo ricamente. Por favor, ore por mi salud y por mi familia. Gracias desde La Paz, Bolivia. Alfonso Pereira desde Argentina dice: buen día, pastor. Bendiciones. Estoy cada día más animado al escuchar la palabra de Dios que usted explica muy bien. Por eso me motiva a escuchar y a meditar. Gracias, bendiciones y saludos para usted y su familia. Rup Sosa dice: gracias pastor por su explicación, muy interesante, gracias a ti aprendo más, gracias a Dios. Saludos desde Florida, Estados Unidos. Y por último quiero leer y saludar el mensaje de Soneida Castro, que ella está haciendo el año bíblico. Dice: bendiciones queridos hermanos, con la ayuda de Dios estoy haciendo el año bíblico. Bueno, recuerden, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, compartan estos mensajes con otras personas y nos vemos mañana en este emocionante estudio de la Biblia, capítulo por capítulo y explicados para ser reavivados por su palabra. Adiós y hasta mañana.